Hola, muy buenas tardes. Es un gran gusto acogerlos a todas y todos aquí en LOM y en esta sala para presentar esta nueva etapa de la revista La Euskalia y en particular este número 50. Es el segundo número que coeditamos en esta nueva época de la historia de la histórica revista que marcó la cultura chilena en tiempos de exilio. El número 1, con una notable portada de Gracia Barrios, apareció el año 1978 en Madrid, editado desde París. Su director, Bolo de Teitemo, y el secretario de redacción, Carlos Orellana, junto a una pleyada de autores y colaboradores, y al comité permanente, llevaron adelante este proyecto de resistencia cultural hasta el número 47, que salió a inicio del año 1990 con una portada de Rosette Group, cuando se iniciaba la postdictadura. Ya en Chile, Carlos Orellana publicó el año 1994 un índice general y el 2016 se sacó un tomo sin numeración como homenaje al centenario de su histórico director Bolo de Teitemo. En el número 47-48, cuando se cierra la edición europea, decían en sus adioses: bueno, no encuentro el pedazo, pero decían en sus adioses que esperaban volver en Chile, seguir editando la revista, cosa que evidentemente no se concretó, aparte de esos dos números, el índice y ese número especial dedicado a Bolo de Teitemo. Y alegra doblemente en el sentido que muchos años después, cuando claramente estamos en un periodo de refundación de Chile, cerrando esa larga postdictadura, nuevamente pueda ver la luz esta revista y pueda verla en la tierra que tanto se anhelaba volver cuando se publicaba desde el exilio en los años 70 y en los años 80. Vale en ese sentido este encuentro también como un reconocimiento y homenaje a todas y a todos aquellos que trabajaron y colaboraron con la revista. En particular el equipo que la dirigía, su directora Bolodia, a Carlos Orellana, y en particular también no quiero dejar de recordar a Luis Alberto Mancilla, que fue parte del equipo permanente del equipo y también fue parte del equipo permanente del LOM, del comité editorial del LOM, y trabajó como encargado de prensa muchos años del LOM, a quien también aprovechamos de rendirle un homenaje en esta reaparición en esta nueva época de la Euskalia. Alegra en tal sentido como editorial colaborar en esta nueva época con el número 49 dedicado a los 50 años de la Unidad Popular, publicado el año pasado, con Alejandra del Río, Isabel Gómez y Jaime Lorca como editores, y este número 50 con Atilio Borón, Alejandro del Río, Marta Fis, Isabel Gómez, Jaime Lorca y Raúl Silita como equipo editor. Y lo presentan, después Jaime Lorca va a presentar más específicamente a cada uno, dar la palabra a cada uno. Fernando Atria, abogado y político chileno, convencional constituyente en representación del Distrito 10, y cada vez que uno se encuentra con un constituyente en un acto público, no está de más felicitar por el trabajo que están realizando en la convención, que es absolutamente opuesto y contrario a la campaña, a la contracampaña que está haciendo la derecha, el desprestigio de la derecha y los fake news, porque están haciendo realmente una notable labor, a muchos momentos contra viento y marea, y toda la mejor energía para ese trabajo que claramente está refundando nuestro país. Presenta también, por supuesto, Claudio Negri, es director del diario El Siglo de la radio Nuevo Mundo, e Isabel Gómez, poeta, premio Pablo Neruda 1997 y parte del equipo editor de esta nueva etapa de la Euskalia. La presente, imagino, está pensado en el programa, pero no lo veo, Pedro Lastra se enfermó y no va a poder estar presente y nos va a acompañar con su poesía. Celebramos también, para terminar, que este número 50, un número emblemático para toda publicación, esté centrado en torno a los 150 años de la Comuna de París, resignificando esta emblemática fecha y gesta histórica. Como editorial, publicamos también
en ese marco de homenaje la Comuna de París de Próspero Oliver y Segaray para conmemorar ese momento único en la historia de las luchas y resistencias populares contra las dominaciones que todavía siguen presentes. Bueno, sin extenderme más, solo agradecer a todas y todos quienes colaboran con este número y con el número anterior y todo el impulso para esta nueva época de la revista, y en particular agradecer a Isabel Gómez, con quien me ha tocado y nos ha tocado desde el LOM coordinar esta publicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes. Quisiera yo, bueno, súper destacar lo cómodo que nos sentimos estar en esta casa, de la editorial LOM, ¿no? Por el permanente apoyo a la difusión de las ideas progresistas, para avanzar en este país. En primer lugar quisiera decir yo que está presente acá una nutrida delegación de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile. Pido un aplauso para ellos que han venido a hacer. Está también el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, compañero José Pérez de Bello. Por allí, a fondo, anónimamente, la encargada de formación de la Central Única de Trabajadores, la compañera. Está el director de la Radio de la Universidad de Chile, el compañero Patricio López. Bueno, la verdad que podría nombrarlo a todos y cada uno de ustedes, así que todos bienvenidos, ¿eh? Bueno, vamos a dar curso a un saludo muy valioso para nosotros, que es miembro del comité de equipo editor de la revista Araucaria, que es el compañero Atilio Borón, que se sobrepuso a todas sus dolencias y nos grabó un saludo muy Soy Atilio Borón y quería de esta manera asociarme a la celebración de haber llegado al número 50 de Araucario. Araucaria es una gran revista, no solamente chilena, como muchas veces se dice, una revista de producción latinoamericana, que ha venido haciendo un trabajo realmente formidable y que es un insumo importantísimo para toda la militancia y las fuerzas sociales que quieren tener una visión más clara de los grandes desafíos que tiene América Latina y de los desafíos tremendos a los cuales nos somete la crisis del capitalismo, que está llevándonos prácticamente a un final, ¿no es cierto?, casi diría apocalíptico, cuando uno tiene en cuenta los datos sobre el cambio climático y los efectos de la pandemia, ¿no es cierto?, en donde se requiere una claridad de pensamiento muy importante. Y ahí Araucaria está haciendo una obra, ¿verdad?, de esclarecimiento, de proponer discusiones muy importantes. Así que bueno, no quería dejar de hacer llegar mi satisfacción, mi beneplácito por esto, a pesar de que no estoy en las mejores condiciones, mi voz ustedes lo notan en este momento, pero bueno, quiero agradecer mucho al equipo editor, a las colegas y los colegas del equipo editor, especialmente a Isabel Gómez, que es la que está llevando la gran carga, me parece a mí, en todo este proceso. Realmente felicitarte, Isabel, y a los demás miembros, y en especial a Jaime Lorca, con el cual hemos venido desarrollando una tarea en conjunto de hace ya varios años, que creemos que es importante para la izquierda en Chile y en América Latina. Quiero insistir en este tema. Araucaria no es una revista solo nacional, es una revista con una proyección que va más allá, y por eso tenemos que realmente celebrar haber llegado al número 50. Ustedes saben lo difícil que es en América Latina que publicaciones de izquierda tengan continuidad.
Bueno, a pesar de todos los pesares y todas las dificultades y haber sorteado momentos muy difíciles, Araucaria se recuperó y llegó al número 50 con este espléndido dossier sobre la Comuna de París. Y antes tuvimos el dossier nada menos sobre los 50 años del triunfo de Salvador Allende, en donde en esos ejemplares se encuentran unos materiales de enorme utilidad. Así que nada más, les mando un gran saludo, toda mi solidaridad, todo mi apoyo y confianza en que saldremos adelante de los grandes desafíos que nos ha impuesto el momento actual en nuestros países. Porque ella es la vicepresidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, es una poetisa, y sin más. Y es el alma de estas publicaciones, de la 49 y la 50, ¿no? Porque lo demás, ni para segundo violín nos va. ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto tenerlos acá acompañándonos en esta presentación de la revista Araucaria. Quiero saludar de forma muy especial al compañero Alejandro del Río, que forma parte del equipo editor y que viajó exclusivamente para estar acá con nosotros. Viene un homenaje al Teatro El Riel. Veo varios compañeros y compañeras presentes acá en el Teatro El Riel y pido un aplauso para ellos. La memoria, llevar el teatro a un territorio hasta el día de hoy y en plena dictadura jugaron un rol muy significativo en cada lugar de nuestro país. Así que un abrazo, compañero, y qué rico verlos acá. Voy a leer una reflexión que escribí sobre este número especial de la revista. Pablo ya lo decía, es el número 50. Esperamos y agradecemos obviamente a LOM que nos haya apoyado en este proyecto y esperamos este año, digamos ya 2022, volver a editar con ellos la número 51. Hoy estamos encauzando una nueva edición de la revista Araucaria, la que contemplará ensayos, entrevistas, reseñas de libros y otros documentos de análisis sobre temas que abarquen un estudio profundo desde el plano económico, social y cultural de nuestro país y el mundo, lo que nos servirá de fuente bibliográfica para comprender el nuevo momento histórico que estamos enfrentando los chilenos y chilenas. Necesitamos generar espacios de integración con Latinoamérica y el mundo, bajo una mirada de solidaridad con los procesos de transformación que se están dando en los pueblos de América. La trascendencia histórica de muchos hechos y situaciones que vivimos los chilenos y chilenas y que han sido negados sistemáticamente por la historiografía oficial son aquellos temas que nos interesa abarcar en los próximos números de esta nueva edición de Revista Araucaria. Son muchos los tópicos que han sido borrados de la memoria de las actuales generaciones. De ahí la importancia y urgencia en publicar esta nueva edición, aportando a la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país. Ser parte de este proceso nos vuelve a situar en el Chile de ayer con proyección de futuro. De ahí que nuestro lema en la primera revista número 49 que editamos el año 2020 fuese por un pasado lleno de futuro, trayendo a la memoria de miles de chilenos y chilenas que volvieron a revivir los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular en el marco de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Este año se cumplieron 150 años de aquel hito histórico que significó para la humanidad la Comuna de París. Hemos querido, como comité editor, resignificar esta fecha posicionándola de los nuevos escenarios, tanto nacionales como internacionales, de lucha de nuestros pueblos por reconquistar sus alicaídas democracias. Si nos remontamos al 18 de marzo de 1871, día en que los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad de París,
A partir de esta fecha, la Comuna de París captó la atención tanto de las clases dominantes como de los sectores populares, quienes vieron en este hecho histórico un aliciente para impulsar futuras luchas, asociadas principalmente como hija espiritual de la Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, alimentando las corrientes socialistas en diversos países, lo que también tuvo ecos en América Latina por su potencia moral incuestionable, siendo saludada por las y los trabajadores de todo el mundo, quienes vieron en esta hazaña un primer intento heroico de gobierno obrero que les permitiría realizar la emancipación económica del trabajo. Sin duda, vieron en este hecho un motivo de reivindicar los derechos de las clases oprimidas, como también las diversas experiencias políticas de resistencia al poder dominante. Hoy en día los pueblos ven en la Comuna de París un referente, una forma de dar pie a sus legítimas demandas. En nuestro país hemos sido testigos de una revolución social a partir del 18 de octubre del año 2019. Hemos visto cómo un pueblo se vuelca a las calles en defensa de sus intereses de clase oprimida, sin obedecer a un poder central. Más bien se trata de un poder horizontal, que no obedece a líderes reconocidos. Este hecho político se repite en varios países de la ONU, los cuales vienen a dar cuerpo y forma a las protestas contemporáneas que nos hablan de un mundo globalizado que viene a resignificar el sentido de la política y los nuevos escenarios de participación ciudadana. Otro hecho histórico de gran relevancia el año 2021 fue el aniversario número 50 de la fecha en la cual Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. El joven Ricardo Neftalí Reyes Basoalto, hijo de obrero ferroviario, recibe el máximo galardón al cual puede acceder un escritor o escritora por su oficio de escribir. Este hecho resignificó no solamente la literatura nacional, sino que vino a posicionar la literatura de habla hispana, alzando la historia de los pueblos de América como un referente en pos de construir los imaginarios sociales, culturales y académicos de nuestro continente. Quisimos además detenernos en la figura de Paulo Freire. Agradecemos a la escritora brasileña Andrea Donadon, quien nos envió un importante artículo sobre la vida y obra de Paulo Freire, un referente intelectual de nuestra América y que fuese además un visionario del pensamiento educativo. Su legado humanista consiste en habernos hecho entender que por medio de la educación es posible transformar las relaciones de opresión, puntualizando que nadie se puede educar solo. Todos nos educamos entre sí, mediatizados por el mundo a través de la pedagogía del diálogo y la pregunta. Solo de esa forma podremos construir convivencias verdaderamente democráticas, nos decía. Sus numerosos textos de estudio, como la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía o la pedagogía del proceso, entre otros, todos estos forman parte de los pilares fundamentales del pensamiento educativo, los cuales constantemente son recontextualizados por quienes continúan estudiando los aportes de la pedagogía crítica, como un elemento necesario en el análisis de la escuela real. Porque, tal como lo señalara Freire, comillas, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Cierra comillas. Sin duda, otro gran referente que se tomará el debate público y los procesos de reflexión ciudadana será el cambio de la Constitución impuesta por la dictadura cívico-militar. Hemos querido instalar aquellos temas que irán a la vanguardia de estos diálogos participativos, como por ejemplo la democratización de las Fuerzas Armadas, la fuerza del feminismo en los espacios de representación pública, la cultura vista como un elemento de transformación social dado su rol político, posicionándola como una herramienta de emancipación y resistencia ante los escenarios de desigualdad que están dados en nuestra sociedad. La cultura es un órgano vivo, por ende sus gestores pueden incidir en los diseños que se expresan dentro de una sociedad determinada, posicionándose desde un rol social de conducción e implementación de las políticas públicas.
Sin duda se espera que el proceso constituyente abra las posibilidades de debate ciudadanos en donde el pueblo exprese sus expectativas en torno al diseño de un proyecto país distinto, diverso e integrador, en donde las y los trabajadores construyan espacios convocantes para expresar todas aquellas ideas de un pueblo que comienza a dar pasos importantes a través de su legítimo derecho a ejercer soberanía. Hoy se nos abre la posibilidad real de construir entre todos y todas un Chile inclusivo, diverso y pluralista. La revista Araucaria quiere estar a la altura de estos nuevos tiempos e invita a sus lectores a impregnarse de los contenidos que hemos seleccionado para este número. Nuestro objetivo es crear un cuerpo semántico de reflexión y análisis político, cultural y teórico, que abarque diversos ámbitos del pensamiento con el objeto de reconstruir el tejido social mediante las expresiones culturales existentes en nuestro país. Antes de darle la palabra a Claudio, me gustaría leer el poema que nos iba a interpretar hoy día Pedro Lastra, quien acaba de recibir por la Sociedad de Escritores de Chile el premio a la trayectoria y que hoy, bueno, se tenía que pegar y no pudo estar con nosotros. Si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes. El poema se llama Eróstrato entre nosotros. En el año 356 a.C. y en Éfeso, Eróstrato incendió el templo de Artemisa para que su nombre nunca fuera olvidado en sus días ni en las edades por venir. Ese crimen estremeció a los griegos y el rey ordenó que el nombre de Eróstrato no fuera pronunciado ni recordado por nadie en parte alguna del país. Cruelmente agredido en la fe y el fervor hacia la diosa de la naturaleza. Murió Eróstrato, y entonces su presencia fantasmal y secreta se deslizó en las sombras, penetró en la memoria de hombres y mujeres e hizo su hogar en todos los hogares de Éfeso. Los padres contaban a sus hijos lo ocurrido en un tiempo que siempre regresaba, y estos lo repitieron de año en año, y así fue familiar de un mar a otro el nombre abominable y la figura. Este era Eróstrato, decían, y quemó nuestro templo para hacer de esta historia y de todo lugar. La prohibición duró, pues, pocos días. La magnitud del daño y la obstinación que lo animara fue más fuerte que todos los decretos, y por obra de los mismos y sufrientes seguidores de la adorable diosa. Eróstrato consiguió su propósito y su nombre pervive en todas partes. Fue leyenda en las voces de una fama sombría, leída en pergaminos y en minuciosos libros, en diccionarios y en enciclopedias. En mi país, el Palacio de Gobierno, llamado La Moneda, no era como el templo de Artemisa, sino modesta réplica de otros y lejanos edificios magníficos. Pero era el Palacio de Gobierno, y también fue incendiado por orden de un Eróstrato. Ay, cercano a nuestras vidas, y a quien los enconados, enemigos y víctimas recuerdan y execran, y tienen cadería en su memoria, haciendo de su nombre el santo y seña de su permanencia en una aborrecida casi inmortalidad. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra a Claudio Negri, yo quisiera mencionar la presencia de dos personas que para mí son muy significativas. La compañera Marta Fritz, que es miembro del comité editor de esta revista. Y el compañero Víctor Salvador Saavedra, que es el secretario general de la Juventud Socialista. Me parece muy importante. Le vamos a dar la palabra al compañero Claudio de Negri, que es exdirector de Radio Nuevo Mundo y del Semanario del Siglo, integrante
Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero decirles que no podemos incluso darnos abrazos ahora, de veras poder estar comentando la presentación de esta publicación ante ustedes, ante tantos amigos, muchos conocidos. No voy a poder nombrar a todos uno por uno, bueno, cansarme, pero para mí es muy significativo. Y muchos que no nos hemos conocido personalmente quizá, pero creo que sin duda todos tenemos en común que nos ha inspirado una misma mirada de la vida, de la historia, a la que hemos dedicado tantos sueños, tanto esfuerzo. Por eso es tan significativo estar aquí con ustedes, porque creo que eso es lo que mejor refleja también esta publicación de Revista Araucaria. Saludar, por supuesto, al comité, al equipo editorial, saludar a LOM por apoyar esta causa, porque en verdad es eso, no es un medio que se haya publicado con fines comerciales, es otras cosas. Y es lo que nos tiene junto aquí con este calor, ¿no? Saludar entonces y agradecer la invitación, y espero poder contribuir. Yo tomé algunos apuntes, no quiero pensarlo, voy a tratar de compartirles ustedes, revisando este y otros números que uno fue atesorando durante tantos años, ¿no? Que los tuve a veces escondidos en algún lugar. En los cambios de casa a veces dejábamos muchas cosas. Con mi compañera comentábamos, en dictadura vivimos en 17 casas, porque así era la vida. Muchas veces dejábamos cosas, pero no las Revista Araucaria. Esa era de las cosas que nos fueron siguiendo y todavía las tengo, ¿no? Bueno, agradecerles por estar aquí entonces, porque para nosotros es muy significativo eso, y creo que para el equipo lo mismo. Yo me llamaba la atención mientras miraba el número 1 y el número 50, ¿no? Porque hay un recorrido, cambiaron los tiempos, muchísimas cosas han cambiado, ¿no? Sin embargo, tienen en común, hay una columna vertebral que yo quisiera destacar, promover, apoyar. Y es que la columna vertebral, como decía Isabel recién también, tiene que ver con ciertos momentos históricos que son como elementos ordenadores, ¿no? Desde los 150 años de la Comuna de París, el Premio Nobel de Neruda, y lamentablemente yo también el brutal golpe de Estado, que fue lo que generó la necesidad de esto. Siempre en eso han estado presentes algunas grandes ideas, grandes causas, que a veces parecen tan sencillas que son muchas más sencillas, más difíciles de explicar, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser bueno, pero ¿por qué hay que ser bueno? ¿Y qué ser bueno? ¿No? Y así sucesivamente ocurre con el amor, la vida, ¿no? Pero son las causas que nos han dado el sentido, la identidad, la razón de ser, la emancipación de los pueblos. Y hoy día estamos nuevamente en un escenario igualmente relevante que nos va a cambiar la vida a nosotros y a los que vienen detrás. Quizás Atilio Burón se iba a referir a eso, por lo que entendí, ¿no? Es que no es solo Chile. Nosotros nos metieron esta idea de la Inglaterra en América Latina era porque teníamos, entre comillas, la ventaja de país isla entre la cordillera y el océano, entre la montaña y el océano. Éramos como distintos de todo lo demás. Hoy día eso, por fortuna, ha quedado en el piso, ¿no? Y no es Chile, es América Latina como un todo. Yo diría que es imposible
para cualquier país latinoamericano y pueblo, ¿no? Salir solo de la situación a la que hoy día está siendo sometido, está padeciendo. Entender que estamos primero a partir de una región que es un solo todo, que es diversa, pero es única. O sea, entender esa relación no es uniforme, está cambiando. Es una zona que está en pugna y no es solo, por cierto, hasta ahora en estos días, el tema del litio, el cobre, los problemas ambientales, el agua, pero no es solo eso. No es solo eso, ¿no? Es este sentimiento histórico de emancipación, tal cual lo fue a su modo y en su tiempo la Comuna de París, ¿no? De ser capaces de entender la vida, el mundo, el entorno, no el texto, sino que el contexto, con cabeza propia, de acuerdo a nuestra identidad. Y yo creo que Araucaria, desde el comienzo, fue un espacio formidable que concentró a todo lo que había del pensamiento democrático, progresista, revolucionario, transformador, en definitiva, para no abusar de los calificativos de América Latina. Y hoy día América Latina como un todo. A mí me ha tocado vivir la tremenda expectación que existe, pero en el mundo. Ayer me tocaba ver una llamada de Yemen. ¿Qué pasa en Chile? ¿Para dónde va Chile? ¿Cuándo nos preocupamos nosotros de Yemen? Es magnífico este momento. Y el desafío es muy grande. Entonces, así como ocurrió en esos años que en plena dictadura, estamos hablando del año 78, se junta esta cantidad de visiones, esta cantidad de autores, colaboradores, es como un sitio muy alto que alcanzó nuestra cultura, en fin. Hoy día el desafío y la expectación que hay, es decir, la responsabilidad que tenemos en este momento histórico. Está el debate de la CELAC. Se han caído espacios multilaterales, la crisis, no sé qué va a pasar con lo que fue el Grupo de Lima, la crisis de la OEA, con el rol que juega. Este sentido de romper la domesticación, la colonización a la que ha sido sometida la región entera, con todas sus particularidades y diferencias, ¿no? Entonces, además de saludar y celebrar, yo creo que es una herramienta, un instrumento que es imprescindible como contribución para leer bien este momento. Y bueno, en Chile todos sabemos, ¿no? Está el momento de la Constitución, está preparándose un nuevo gobierno, pero aquí yo solo quiero destacar una cosa que para vincularla con el espíritu de los títulos, de los artículos, de los autores, porque eso no hubiera ocurrido si no hubiese estado como estuvo el pueblo en la calle en octubre y antes de octubre. Todos sabemos, siendo la nueva Constitución, lo único que dice, a mí me tocó ya votar, entre comillas, en el plebiscito fraude para la Constitución de los chilenos, ¿no? Y siempre decían, no, eso es imposible. Había una transición. ¿En qué consistía esto? La medida de lo posible era, cambiemos todo, respetando y sin tocar la Constitución del 80. Eso era la esencia, la síntesis que definía el momento histórico del pasado que tenemos desde un par de años hasta el término de la dictadura. Eso se rompió. Si el pueblo no hubiera estado en la calle, no se hubiese roto, no hubiera ocurrido, o muy difícil imaginarlo. Entonces, esperamos que todos los cambios, las transformaciones que esa sociedad aspira, se logren tener la misma fuerza para materializarse. Tenemos que, allí donde está el resguardo, nosotros no tenemos la propiedad de los medios, claro, salvo lo que podemos apoyarnos, lo que nos puede apoyar en países que sabemos que la realidad es profundamente desigual. Se ha hablado de las falsas noticias, ¿no?
Eso. Entonces, ¿cómo surge? 1 millón de chilenos en el destierro. De ahí surge. En París, en Granada, en Madrid, hay tantos otros compañeros que no son nombrados, todos porque no hay espacio. Pero hay mucha gente. Entonces, esta es una creación colectiva que se hizo, se imprimió y circuló de manera colectiva. Porque si no hubiese la complicidad que a escondidas le llevaba a uno un ejemplar, no hubiera circulado y no lo conoce nadie. Y bueno, ahí está Patricio, que a propósito sabemos que el destino es un medio, si no llega, sin el receptor es nada. Y afortunadamente para Araucaria sí lo fue. Fue un espacio de creación entonces, de debate. Y aquí hay otra cosa que yo quiero asociar, que fíjense, tiene que ver con un momento histórico distinto, pero que es el cruce, la fusión, si quiere decirse, entre la cultura y la política. Pero así como hablamos esto, de esa suerte de karma para los médicos, los periodistas, también ocurre en el mundo político, en leer el tiempo político. Y cuando la política, toda la institucionalidad política, que desde Aristóteles es determinante, pero se separa del pueblo o no logra encarnar o interpretar o hacer sentir esto, es nada. Hemos visto fórmulas políticas, fórmulas, ecuaciones perfectas, pero que no funcionan. ¿Por qué? Porque no tienen sangre en la vena. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este tiempo también? Y nos lleva a esa reflexión. Tenemos que ser autocríticos, lo digo yo que soy militante de un partido, ¿no? ¿Cuántas veces esta debilidad de entender a la cultura y el arte como una suerte de factor o de elemento decorativo de los eventos? O sea, todos sabemos que X personaje está aniversario, hay que hacer un acto para convocar gente, búscate un artista que convoque, para que llenemos el salón. Esta idea de que acompaña, es que no es eso la cultura para nosotros. Encontramos otras visiones, ¿sí? Llevar la cultura al pueblo. No, que al pueblo no hay que llevar la cultura, que eso hacían los jesuitas cuando recibieron la misión de llevarle el evangelio a los salvajes. Para nosotros el pueblo es la cultura, es decir, estamos hablando de la cultura popular, porque hay culturas y culturas, porque este señor Cast, ¿no? El caballero templario en este tiempo, su cruzada, tiene su cultura, pero es otra cultura, pues. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Yo diría porque lo que pasó para el 18 de octubre, y antes, ojo, porque no fue que de repente alguien apretó un interruptor y ¡pum! Estalló Chile, no es eso. Estos son años, de años, en que se fue fraguando. Pero no fue así como esto que decía que salía la mano, todos lo vimos, no son 30 pesos, ¿no? Son 30 años. Es decir, más allá de la justa reivindicación socioeconómica, salarial, habitacional, lo que sea, es un fenómeno más integral que hoy día está latiendo. ¿Qué quiere decir? No queremos vivir más de esta manera. No aguantamos seguir siendo tratados como nos han tratado hasta ahora. Y eso es lo que choca y genera la crisis, que es una crisis de las instituciones, que las afecta. La credibilidad, los partidos, la articulación del mundo político. Surgen fuerzas nuevas, rostros nuevos, en fin, eso. Entonces, ese fenómeno es el que yo creo se vincula con los contenidos y con la iniciativa colectiva, porque para que saliera la revista Araucaria tuvo que haber un grupo muy grande de personas que primero quisieron hacer la revista Araucaria y le dieron un sentido. Yo quiero valorar la observación de eso. Bueno,
Y si ustedes se fijan, porque como les decía, esta cruza la cultura por la política. Igual funciona. Fíjense que una de las características de este tiempo, además de la potencia que adquieren los movimientos sociales, pero es como el protagonismo, la presencia que adquiere el tema de los pueblos originarios, que lo sabemos, está por décadas, pero hoy día tiene una presencia particular. El tema de la lucha contra el patriarcado son fenómenos culturales, es decir, que van los valores esenciales que mueven la vida. ¿Cómo es el mundo que queremos construir? Porque este ya no nos sirve. Pese que estuvo este señor que hace años lo publicaban tanto en el Fukuyama, que decía, se acabó la historia. Esta es la economía y no hay otra. Esta economía no hay una sola, se acabó esto que es socialismo, que no. Y hay que vivir así. Yo estaba mirando conceptos que salen en el editorial del número 1 de Araucaria, que vigente. Habla de cómo la dictadura optó por, porque decía entre comillas, las virtudes higiénicas y el blackout, ¿no? A propósito del debate, de ideas, de pensamiento, de la diversidad, la democracia. Dice, el ser humano en estado de sitio y la cultura bajo toque de queda. Y ahí habla algo muy importante que yo quiero destacar ahora para ir terminando. Él habla de los obreros intelectuales. Estamos en una sociedad en que hay una competencia, pero ustedes saben, para mí tenemos una delegación especial de la Chile que conocen, ¿no? Pero nosotros históricamente, nuestro discurso, digo de izquierda, nuestra identidad, una universidad comprometida con el futuro de Chile y de su pueblo. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos lo hemos escuchado. Después pasamos a esto de el acceso que es justo, pero se redujo el acceso tomado ahora como un bien de movilidad individual, ya no estamos hablando del Estado. Y hoy día tenemos los problemas que tenemos como país, con el agua, con la destrucción del medio ambiente, con los problemas culturales, es un desafío magnífico, gigantesco. Y el rol de la universidad, he tenido la oportunidad de conversar con más de un rector de universidad, en muchos casos, les tengo que decir con un poco de tristeza, a menudo casi muy presionado a convertirse más en pyme que en rector de universidad. Es decir, voy a abrir psicología porque ahí capto matrícula y con eso financio el término de la construcción del gimnasio que me hace falta. La educación como un medio de lucro, como empresa. Y las empresas son para ganar plata, no son. Si yo tengo una empresa es para tener dinero, no es otra cosa. En esa concepción. Bueno, eso está. Y en esta revista se habla de los obreros intelectuales con esta idea de la cultura popular, del debate, de la relación de la cultura y la política, ¿no? Del reordenamiento. En definitiva, el rol de la persona. Entonces yo, como revista cultural, pero bajo esa acepción, no una revista centrada en la estética, sino en una concepción más integral de la vida. Quiero saludar eso. Nosotros decíamos en un momento, creo que fue en torno al gobierno anterior, los cambios políticos que Chile necesita pasan, creo que Alejandro se lo acuerda de eso, que lo digo rápido, por un cambio cultural de la sociedad chilena. Y no significa esto la psiquiquería, porque con todo respeto quienes hablan más idiomas, pero de que todos los chilenos hablen francés, no es eso. ¿No? El cambio cultural es el desarrollo de la propia identidad, de acuerdo a nuestra realidad como sentido de la vida, y que eso se refleje en la actividad, en la vida política, en todo lo demás. Es eso lo que yo quiero destacar. Me tocó vivir el golpe, que a propósito de la cultura tomada de nuevo, de los momentos históricos. ¿Se imaginan ustedes lo que fue? Hayan participado o no, lo hayan vivido o no, hayan estado de acuerdo o no, que Chile vivió una transformación profunda con el triunfo de la Unión Popular y Salvador Allende en la moneda. ¿Se imaginan ese proceso sin la nueva canción chilena, sin la gráfica de los hermanos Larrea, sin la poesía y la literatura, sin lo que pasó en el mundo del teatro?
O sea, es como imaginarse algo que no tiene color, no tiene banda sonora, no tiene punto, no tiene nada. Cuando esas dos cosas, cuando eso no se conecta con la política, las cosas van para cualquier parte. Y eso solo lo puede vivir y hacer el mundo popular. Es impresionante. Yo estuve por razones laborales en Vietnam. Se me cayeron de lágrimas cuando me despedían, entre tantas despedidas que me hicieron cuando me volvía, me cantaron el derecho de vivir en paz en Vietnamita. Yo fui testigo cuando miles de jóvenes de Valparaíso, Santiago, caminando 5 días por Vietnam, jamás ninguno había ido a Vietnam. Lo entendían así. Y el efecto que produce todo es lo que va dando forma, lo que permite, son como los elementos que permiten construir un momento como el que estamos viviendo en estos días, como el momento en que nos sentimos todos interpelados a leer esa proyección histórica. Así ha sido. Jóvenes chilenos han estado, combatieron en Nicaragua, antes estuvieron chilenos en España para la guerra civil, recibimos al Winnipeg aquí con los refugiados. ¿Sí? Esos momentos permiten leer, es como el abecedario. La cultura es como el abecedario para leer bien la política. Sin eso no funciona. No funciona. Yo quiero saludarlos entonces, agradecerles, perdonen que me haya entendido. Yo creo que es muy adecuado recordar por qué se llama Araucaria la Araucaria. Los mapuches se enorgullecen, nos dicen que sus viejos árboles mueren de pie. Este es un árbol perenne, que llega a todo. Un espacio para el pensamiento transformado, diverso. Y tenemos que verlo porque si lo apoyamos, que llegue bien a los lectores, y ojalá que haya mucho más número de Araucaria, porque a todos nos hace falta. Gracias. Ahora, para dar término a esta presentación de la número 50, la revista Araucaria, vamos a dejar con ustedes al constituyente, compañero Fernando Arce. ¿No le da el cable más? No, sí, ya la silla tiene que cambiar la asiento. no está Pero funcionando. me da el cable al calce. Sí, parece que sí. Buenas tardes. Quiero, por cierto, primero que nada agradecer la invitación a esta presentación, pero antes agradecer la pertinacia de Marta Fritz, que no me permitió no escribir lo que la columna que yo contribuí en el número 50 de Araucaria. Y afortunadamente no me lo permitió, porque me permite estar aquí, me permite estar bien acompañado en este número y en esta revista. Así que muchas gracias, Marta. Es difícil hablar después de Claudio y Isabel, pero me gustaría reflexionar algo sobre, a propósito de lo que decía Claudio, el 18 de octubre, ¿no? este octubre chileno. Y yo creo que hay algo bien importante en que llamen de Yemen para preguntar qué está pasando en Chile, porque yo creo que hay algo que caracteriza a lo que ha estado ocurriendo en Chile y sobre todo a lo que puede ocurrir, todavía no está completado esto, a lo que puede ocurrir, que tiene una significación que va mucho más allá, que ya por cierto es suficientemente importante, pero que va mucho más allá del proceso propiamente chileno. Yo creo que aquí hay algo, yo me atrevería a decir, este es un proceso que va a mostrar cómo actúa el pueblo en las condiciones actuales. Eso que la teoría constitucional llama el poder constituyente, que estábamos acostumbrados a que actuara de ciertos modos, pero que ya no son los modos en que actúa. ¿Cómo actúa el poder constituyente del pueblo en las condiciones actuales? Yo creo que eso es lo que está en juego en Chile. En las condiciones actuales, que incluyen, por cierto, condiciones de hegemonía
impugnada del capitalismo en su fase neoliberal, pero también incluyen estas nuevas, en algún momento me reprocharon que dijeran nuevas, pero el sentido, quiero decir, hay un sentido en que son estas nuevas formas en que emerge la lucha por la emancipación, feminismo, a pueblos originarios. No es que sean cuestiones nuevas, por supuesto, pero son nuevas articulaciones de viejas luchas. Este va a ser la primera constitución que se va a dictar o que se va a generar en un contexto feminista, en un contexto autoconsciente de crisis climática, y eso, creo yo, va a marcar la historia de la humanidad en las décadas que vienen, no solo la historia de Chile. Por eso creo yo que hay algo muy importante en lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que el 18 de octubre se manifestó, irrumpió el poder constituyente del pueblo, lo que yo llamaría una fase de negatividad. Precisamente en el sentido que lo decía Claudio, no queremos vivir de este modo, no más. En general, lo que movilizaba eran negatividades. No al abuso, no más AFP, no a la Constitución, no a esta clase política, no. Esa irrupción en su momento de negatividad tiene poder, digámoslo así, destructivo. Y de hecho, yo creo que el 18 de octubre, la Constitución de 1980 fue destruida por el pueblo. Desde el 18 de octubre no hay Constitución, salvo, por cierto, en ese sentido, un tanto pedestre que usan los abogados de que hay un texto que está formalmente vigente y que los tribunales lo citan. En ese sentido sigue habiendo, está bien. Pero Constitución como una decisión que configura y articula la vida política e institucional, bueno, eso no existe desde el 18 de octubre. Por eso, la política desde el 18 de octubre ha sido tan, digámoslo de la manera más suave posible, inusual, ¿no? El proceso constituyente que se manifestó, no se reduce a, pero se manifiesta de modo más claro en la Convención Constitucional que se inauguró el 4 de julio, es el esfuerzo no necesariamente asegurado de transformar ese momento de negatividad en un momento de positividad. Bueno, ya que no queremos seguir viviendo de ese modo, ¿cuál es el modo en que sí queremos seguir viviendo? ¿Cuál es el modo en que queremos empezar a vivir? Y yo creo que en eso, el artículo que me pidió Marta originalmente era, y algo de eso quedó en la versión final, me pedía 2 artículos que yo creía que tenían que estar en la nueva Constitución. 2 artículos de la propia tradición constitucional chilena. Y esto es bien importante porque cuando uno se enfrenta a algo así como una tradición constitucional, esa tradición siempre tiene mezclada dimensiones en que la institucionalidad es una forma de ocultar o vestir la opresión, y formas en que esa institucionalidad es la vía a través de la cual la lucha por la emancipación del pueblo se manifiesta. Y yo creo que eso es una clave fundamental, en mi opinión, para entender la Constitución de 1925 y sobre todo para entender la crisis de la Constitución de 1980. ¿Por qué no pasó con la Constitución de 1980 lo que sí pasó con la Constitución de 1925, pese a que la Constitución de 1925 en su momento original también fue impuesta? Está bien, no fue impuesta en momentos de persecución y exterminio, no es lo mismo, no quiero decir que es lo mismo, pero desde el punto de vista de su legitimación democrática inicial, la Constitución de 1925 está lejos de ser un ejemplo. Sin embargo, y sin ignorar de este modo todos los déficits y limitaciones que tenía esa Constitución y la política a la cual dio origen, el proceso político posterior a 1980, que concluye cuando esa Constitución es destruida, no esta vez por el pueblo, sino es destruida por la irrupción militar, por la irrupción de la oligarquía, con Manu Militari, es un proceso de progresiva apropiación por el pueblo de una Constitución que había sido originalmente impuesta. Y eso, creo yo, ese proceso en el cual el poder constituyente no se mira como si fuera, en palabras de algún autor español, el rayo que rasga al seno de una nube, o sea, algo que pasa en un momento en que explota,
como también lo es, porque eso fue lo que pasó el 18 de octubre, pero no puede reducirse a eso. El poder constituyente se mantiene sosteniendo una determinada constitución y cambiando su significado. Eso es lo que pasó bajo la Constitución de 1925, sin idealización alguna. O sea, la Constitución de 1925 llevó a la reforma agraria, llevó al gobierno popular, etc. Y como decía, como dijo en algún momento famosamente Allende, si las instituciones hubieran estado totalmente corruptas, habría sido imposible que el pueblo llegara por la vía institucional al poder. El hecho de que pudiera haber llegado mostraba que las instituciones, si bien podrían estar corruptas, estaban corruptas, no eran solo corrupción, no eran solo opresión. Y eso creo yo es fundamental, porque en el momento constituyente en que nos encontramos nosotros, la idea de que la Constitución se decide en términos del contenido del documento que emerja de la Convención es una idea difícil de resistir, precisamente porque estamos escribiendo ese texto. Entonces, en el momento en que ese texto se está escribiendo y se está acordando, es difícil pensar que en realidad lo importante no es el texto. Porque de la Convención, de hecho, no va a salir nada más que un texto. Y un texto son palabras sobre el papel. La realidad de la nueva Constitución no es la realidad de un texto, es que ese texto deje de ser solo un texto y pase a ser lo que es una Constitución, las decisiones fundamentales que definen nuestra vida colectiva. Y ese paso es un paso que ya no tiene que ver con lo que la Convención haga o no haga, o de hecho con lo que el texto diga o no diga. Ese tiene que ver con cómo la cultura política y la vinculación entre cultura y política que sea Claudio es totalmente, a mi juicio, aceptada por esto, porque tiene que ver con cómo la cultura política lo recibe y lo realiza. Y yo creo que esa es la cuestión fundamental de la discusión constituyente. Tener la perspectiva de un poder constituyente que no actúa en un momento único inicial, fijando todo lo que viene después, sino que crea condiciones para que lo que viene después sea una progresiva realización de las promesas contenidas en ese texto. Por eso no quiero ni por un minuto insinuar que el contenido del texto es irrelevante. Por supuesto, eso no es lo que estoy diciendo. Pero ese texto se transforma en constitución no al momento de ser promulgado como constitución, sino al momento de definir los términos fundamentales de la vida colectiva. Y eso ocurre en lo que viene después. Y eso también es manifestación del poder constituyente del pueblo. Yo mencionaba dos artículos que estaban en la Constitución de 1925 en su versión final, o sea, la versión... Las últimas reformas constitucionales importantes de la Constitución de 25 fueron en el año 71. Hubo una importante más, por supuesto, pero que no se cambiaba el contenido del texto, que es, por supuesto, la nacionalización del cobre. Esa fue la última. Y en esas reformas finales se le introdujeron, hubo un cambio el 67 a la regulación de la propiedad, que fue lo que permitió el inicio de la reforma agraria, y hubo un cambio el año 71 que le introdujo un catálogo de derechos sociales, que es tan importante en la discusión actual sobre los límites de la Constitución vigente, del modelo neoliberal y la nueva Constitución. Cuando se le introdujo el catálogo de derechos sociales a la Constitución de 1925, en el año 71, se introdujo una cláusula que fue tomada del artículo 3 de la notabilísima Constitución italiana de 1946, también dada por la Asamblea Constituyente, cuya frase inicial, esta no es esta la que se tomó, pero la frase inicial de la Constitución italiana es: Italia es una república fundada en el trabajo. El artículo 3 dice algo así como: es deber fundamental del Estado remover los obstáculos que de hecho limitan la libertad y la igualdad de todos, y así asegurar su participación en la vida social. Esa idea de que es deber del Estado remover los obstáculos que de hecho limitan la libertad y la igualdad es una idea, creo yo, fundamental para la Constitución que viene. Fundamental tanto por la definición del deber del Estado, ¿no? Eso es lo que suele llamarse un Estado social por oposición al Estado subsidiario, pero también una clave un poco más profunda, porque es una manera de reconocer que la libertad no es
una cuestión de pura declaración normativa, que alguien no es libre porque hay una norma que diga que es libre, que la libertad tiene condiciones materiales y que las condiciones materiales son las que limitan la libertad. Por cierto, las condiciones normativas, si la norma, si un grupo de personas, si a un grupo se le niega libertad por una norma, por cierto que eso cuenta como afección de su libertad. Pero es parte del neoliberalismo hoy dominante, pensar la libertad como una cuestión de pura normatividad y no de condiciones materiales. Porque eso muestra, cuando uno acepta esa idea de que la libertad tiene condiciones materiales, entonces uno tiene que aceptar la idea fundamental de los derechos sociales, precisamente. Que si todos tienen derecho a igual libertad, todos tienen derecho a la garantía de esas condiciones materiales, que son las condiciones de la libertad. Y eso creo yo, es una de estas ideas que fue incorporada como parte de este proceso de apropiación en la Constitución de 1925, que es totalmente ajena, por razones obvias, a la Constitución de 1980, y que yo espero que esté incluida en la nueva Constitución. Y la otra, hay que mencionar, para mencionar las dos, la otra tenía que ver con la regulación de la propiedad, ¿no? La Constitución alemana de Weimar, 1919, también surgida de una asamblea constituyente, introdujo una fórmula que se hizo central para el constitucionalismo posterior. La fórmula alemana es la propiedad obliga, que es una manera de demostrar por la vía de la paradoja que lo que era el derecho individual por excelencia, el derecho de propiedad, en realidad implicaba obligaciones para el dueño, es decir, que la propiedad no mira en el solo beneficio del dueño. Y esa es la idea individualista, ¿no? Que cada dueño es en el fondo una isla y no tiene deberes con el resto en tanto dueño. No. La Asamblea Constituyente de Weimar acertadamente dijo la Constitución, la propiedad obliga, y de eso se sigue una serie de consideraciones que, creo yo, son fundamentales cuando uno piensa en la regulación de la propiedad en la nueva Constitución. El problema de la Constitución vigente, jurídicamente vigente, para ser consistente con lo que ya he dicho, no es que reconozca el derecho de propiedad. El derecho de propiedad debe ser reconocido. El problema de la Constitución de 1980 es que hace de la propiedad un superderecho, un derecho que vence a todos los demás derechos. Precisamente que niega la idea de que la propiedad obliga. Que la propiedad obligue, creo yo, es uno de los elementos también centrales de la nueva Constitución. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que esos sean los dos centrales, que no haya otras cosas. Ya he mencionado otras cuestiones que van a ser especialmente importantes. Pero en general, además de esas cuestiones, yo me quedaría con esta idea. La cuestión fundamental es cómo la nueva Constitución va a configurar los términos fundamentales de nuestra vida colectiva. Porque después de la nueva Constitución va a seguir habiendo políticas, va a seguir habiendo izquierda y derecha, va a seguir habiendo quienes quieren más mercado y quienes quieren derechos sociales. Todo eso va a seguir existiendo, no va a desaparecer. Y la realidad de lo que yo espero que sean las promesas de la nueva Constitución, en términos de igualdad de género, en términos de integración o plurinacionalidad, en términos de medio ambiente, en términos de derechos sociales, la realidad de eso va a depender de cómo se decida esa lucha política que va a continuar al día siguiente de la publicación de la nueva Constitución. Y en parte, la nueva Constitución lo que tiene que hacer es exactamente configurar instituciones políticas que permitan que ocurra lo que ya ocurrió bajo la Constitución del 25. Que el pueblo, a través de la acción política, pueda ir apropiándose de los términos fundamentales de la vida colectiva. Y de ese modo, ir realizando las condiciones para la igualdad y la libertad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los excelentes presentadores de este número. A Pablo Lukaszewski, de LOM, a estimada Isabel Gómez, a mi inspiradora de desarrollo, Claudio de Negri y Fernando Aque. A todos les agradecemos muchísimo por una brillante presentación y los invitamos a todos ustedes a adquirir esta revista, la número 49, que es la del cincuentenario de la Unidad Popular, y esa que está allá, que es la actual,
¿no? Sobre la comunitaria y otros temas. LOM tiene una oferta para esta ocasión. Cada una vale 10.000 pesos y el paquete vale 18.000. ¿Estamos bien? 16.000 pesos. Estaba súper. Estaba aplicando IVA. Así que mira, es una oferta irresistible. Bueno.